tecnología es la conclusión de muchas fuerzas. Cuando nosotros estamos trabajando con un elemento teórico, implica que muchas de las fuerzas de nuestra naturaleza estén en ese rol, o sea, que estén funcionando. Prácticamente ustedes ven que el destino de una persona es la resultante de los deseos, de las emociones de esa misma persona. Parte del destino de esa persona es la conclusión de las fuerzas exógenas que ejercen sobre él una inercia, y uno termina haciendo lo que el medio ambiente lo está determinando uno a hacer. Pero en contexto, cuando un ser humano define su destino, es porque el fuego, es porque la energía de esa persona se impone sobre el medio ambiente. ¿Ok? De eso se necesita una personalidad consistente, fuerte, una personalidad única que uno tiene que ir formando con el tiempo. Acuérdense que hemos puesto el ejemplo de cuando uno va a pasar al río, a la otra orilla, o el río te arrastra, o tú con tu voluntad inteligentemente vas obrando y manejando esa corriente de ese río para llegar al otro lado. ¿Sí? Entonces son dos fuerzas que tú tienes que aprender a equilibrar. La fuerza de voluntad, de la fuerza física, y la fuerza del río. O sea, son dos discursos que deben de mantenerse en un perfecto equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, hasta uno llegar al otro lado. Exactamente eso es el destino. No podemos ir en contra de la fuente de la energía que está alrededor nuestro. Es aprovechar esa misma energía para llegar al otro lado. O sea, ¿qué se pretende con la vida? ¿Ok? Por eso tenemos que tener una inteligencia, una fuerza y una estrategia que nos ayude a entender este proceso. ¿Ok? Hemos hablado de muchos aspectos importantes dentro del ser humano. Estos aspectos sobre todo está en el entender esa energía que funciona dentro, esa energía que funciona afuera. Y ustedes se dan cuenta que esto es un poquito complejo porque hemos tocado muchos puntitos, ¿sí?, que tienen que ver con el manejo de nuestra realidad. Muchas veces pues uno practica adentro y dice, bueno, estoy patinando adentro, pero esto ¿qué en consecuencia me puede ayudar para mi equilibrio, para hacer las cosas con respecto a afuera? Nuestra naturaleza es muy inteligente. Hay cosas que salen, obran, resultan, así no las entendamos. Es como si estuviese ya un programa instalado allá adentro y que hace que las cosas se ejecuten o se hagan. De hecho, pues, lo que tratamos de decir y hablar con la expansión de la conciencia es entender cómo esas leyes funcionan y cómo yo puedo, de cierta medida, ¿pagarlo? Sí, porque... Sí, yo ya estoy. ¿Apago? Sí, por favor. Se levanta. Ah, sí. ¿Cómo podemos manejarlas? ¿Ok? Eso se llama conciencia. ¿Te apago la agüita también? ¿No? La conciencia es un hecho situacional. ¿Sí? Yo estoy aquí y como yo estando aquí puedo administrar todo lo que me rodea. Es un hecho situacional. Yo estoy acá. ¿Ok? ¿Y cómo puedo manejar y administrar lo que me rodea? Eso es un estado de conciencia. Me entiendo lo que está afuera y cómo yo, con esto que yo entiendo y manejo de mi ley, puedo influir sobre lo de afuera. ¿Ok? Bueno. Hemos hablado que el medio ambiente, para entenderlo, este mundo afuera, para entenderlo y poderlo yo administrar, necesito organizarlo. Ustedes ven que Colombia, para organizarse, tiene que estar organizado ¿en qué? Departamentos. Departamentos. Y cada departamento tiene su propia jurisdicción, o su propio como mandato, o su propia, ¿cómo se llama esto? ¿Legislación? Sí, ¿quién maneja? Gobernador. Un gobernador. Autoridad. Una autoridad. ¿Hay autoridad? Claro. El gobernador. Teórica. ¿Y el gobernador qué hace? Lo divide a su vez
El departamento está dividido en partes también, ¿no? En municipios. Sí, y en municipios cada y- alcalde tiene un municipio. Y alcalde de municipio, hasta termina en ediles, y hasta que termina en el pueblito ahí en la estación de policía, bueno, yo no sé, hasta el cura, pues. ¿Qué manda? Entonces, eso mismo ocurre en la materia. Ya lo hemos dicho. Esta materia que ustedes ven a su alrededor está dividida por sectores. Entonces comenzamos con el primer sector o 4 cuadrantes, que es oriente, occidente, norte y sur. Esos son los primeros 4 cuadrantes. ¿Ok? Por la fuerza oriente, por la fuerza occidente, por la fuerza del norte, por la fuerza del sur, usted ya está demarcando una energía donde aquí, en estos ejes, obran unas ciertas leyes. La ley de oriente, occidente y norte y sur son leyes totalmente distintas. Y así yo voy dividiendo eso en partes hasta que formo ¿qué? Un pastelito dividido en ¿qué? Lo mínimo son sectores de ¿qué? 72 grados de A5. ¿Sí? Que ya lo hemos visto. ¿Sí? ¿No se acuerdan o no? Sí. No me acuerdo. De 5. De 5. 5 grados. Cada 5, o sea, Cada 5 grados da 360. son 12 sectores, o sea, estos 4 los divuelvo y sí, divido sí, hasta sí, que hago un sí, pastelito cortado en 12, que simbolizan las 12 constelaciones, 12 casas. ¿te acuerdas? Esas son las 12 constelaciones. Ok, entonces, cada sector está en sincronía con mi energía de mi cuerpo, tanto así que mi cuerpo está dividido, está también dividida. 12 partes. Yo estoy dividido en qué? 12 sectores. 12 sectores Estos 12 sectores están resonando con esos 12 sectores afuera. del medio ambiente. Los 12 sectores del Si medio yo sigo dividiendo estos 12, porque esos 12 todavía son muy grandes, los divido en 5, me van a dar ¿qué? 72 sectores, que están resonando también con 72 sectores que yo tengo dentro de mí. ¿Ok? Estos 12 sectores que están afuera, dentro de la filosofía de la cábala, todo esto, se le llaman genios. A otros se le llaman orishas, o fuerzas, o energías, como quieran llamarlo. Son sectores resonantes con inteligencias. ¿Cómo yo hago para administrar esos 12 sectores? Pregunta. Niños. Con la práctica en la columna. con los con el ¿Cómo voy yo cuerpo para- toroide, con el A cuerpo ver. toroide, Está- con los 12 ejes del cuerpo Sí, toroide. sí, claro. ¿Cómo hago yo para administrar estos 12 sectores afuera? Con los tatuajes. Tengo que, Mi conciencia. a ver, no. Estos 12 sectores que yo estoy aquí, tengo que reconocerlos, entenderlos, desarrollarlos, despertarlos, mirar las cualidades que tienen. Si yo desarrollo uno u otro sector, inmediatamente puedo administrar el sector que me compete. Ah, ¿Ok? ya. Ok. Resulta que nuestra naturaleza de por sí no viene completa. Ojalá nosotros naciéramos con la capacidad y la cualidad para administrar los 12, pero resulta que no es así. Cada persona viene con una capacidad distinta a la otra. Hay gente que tiene una gran capacidad, por ejemplo, Nairo, de montar en bicicleta. ¿Ok? Nació con esa capacidad. Y la desarrolló, dio con el quit y lo desarrolló. Hay gente que no tiene esa capacidad. ¿Ok? Entonces, nacimos con unas tendencias tan heterogéneas que eso es un problema.
Un genio es un problema. Un genio es un problema. Porque es genio para las matemáticas, pero es estúpido para otra cosa. Siempre los genios son disfuncionales. No pueden cruzar una calle porque les da miedo. Hay genios que no se pueden montar un avión porque les da pavor. Hay genios que no saben nadar y entonces van al agua y pavor con el agua. ¿Sí? O sea, la genialidad es el desarrollo pulsivo, digo pulsivo, entiéndanme, de un sector solamente, y donde este desarrollo de solamente ese sector los vuelve estúpidos. Porque los demás no tienen nada. Porque no desarrollan lo demás. Es mejor desarrollar un poquito de todo, así no tengamos la genialidad de un sector. ¿Ok? Sin embargo, tenemos capacidades más fuertes que otras. ¿Cuál es el quid del asunto? Atención, tratar de desarrollar en lo posible todos los sectores a la vez. Para eso necesitamos darnos cuenta en qué estamos fallando. Pregunta. ¿Cómo desarrollamos una inteligencia homogénea? Quiero que no tengan miedo a opinar, así se equivoquen, no tengan miedo a equivocarse. Díganme las bobadas más grandes. Por favor, crean en su ser interno. Intentando conciliarlos a todos, Ok, los genios, ok. ¿Cómo lo vamos a conciliar? con el ojo. Ok. Por favor, niños. Necesito que me participen. Sientan. Yo creo que es con la vibración del OM que uno resuena, porque ese es el resumen de todas las frecuencias. El OM, esa es la respuesta. El OM es la conclusión de todas las frecuencias. Punto. ¿Y qué tan importante es eso? Fíjate. El OM resume todas las frecuencias que están alrededor. Se hace OM, ahí está vibrando todo. Por eso se pide con el OM manejarlo en el columna vertebral, porque esa es la bobina primaria. La bobina primaria, ¿cuáles son las secundarias? Todas las que están alrededor. Usted me tiene que hacer una bobina secundaria de cada eje. De cada eje tiene que ser una bobina secundaria. Claro, cada eje va a vibrar en diferente forma porque hay una bobina secundaria más desarrollada que la otra, por así decirlo, ahí entiéndame bien la palabra. O sea, una frecuencia diferente en cada uno. Una potencia distinta. ¿Potencia? Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que usted me va a manejar, por ejemplo, el elemento tierra con más fuerza que el elemento aire. ¿Por qué el elemento aire? Porque usted en el elemento aire, usted le tiene miedo a las alturas. Entonces, con ese miedo, pues esa no va a resonar bien el elemento aire. ¿Ok? Que usted el elemento agua, usted lo maneja con más fuerza, pero el elemento tierra como que usted falla, porque usted le tiene alguna aversión al elemento tierra. Entonces fíjense ustedes que es tratar de que todos estos elementos confluyan perfectamente bien. Y los miedos que traemos de la infancia, los traumas, los estados inhibitorios y todo esto que traemos de la infancia, pues bloquean el desarrollo homogéneo de todas estas frecuencias y todas estas energías. El hombre trascendental tiene que manejar los 12 ejes en perfecta armonía. Los 12 tienen que estar perfectamente armonizados. El Adán Catmón tiene los 12 ejes activos. Por eso, importante que ustedes sepan nadar. ¿Quién no sabe nadar? Ojo con eso. Importante que usted, por ejemplo, no sufra de claustrofobia. ¿Quién sufre de claustrofobia? Claustrofobia. Es problema con el elemento tierra. ¿Usted ha ido a la isla, a la mina de sal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿No han tenido problemas? ¿No se sienten? Respira uno. Oh. Es un poquito de respiración. ¿No se siente presionado? ¿No se siente...? Ok. Entonces,
o pasan por un puente y, uy, ese puente. Ok, entonces fíjense ustedes que cada fobia, fobia a los insectos, fobia a las mariposas, fobia a los pájaros, fobia a las ratas, fobia a las culebras, fobia a la oscuridad, meterse en un bosque, cualquier cosa, tienen que ver con una disfunción con un elemento. Ustedes tienen que mirarlo, por favor. Estudien qué fobia tienen. Suave, ¿y el fuego cómo sería? ¿Qué? ¿O el fuego? ¿Cuál fue el fobia? Pues el elemento del fuego, o no hay. Miedo. Hay gente que le tiene miedo al elemento fuego. Sí, claro. O miedo a ser chuzado. O miedo a las agujas, que le meten una fresa o una inyección. Eso es miedo al elemento fuego. Uy, le tengo pavor a las agujas, a mí que no me chuzan. Miedo al elemento fuego. O sea, tiene que ver con la pulsión del elemento. ¿Sí? Pero también vence uno eso cuando uno le Eso pega. es posicionar a Concilio. Como Concilio. que ese momentico, pero vuelve otra vez. y- Ok, entonces, ¿qué hace el hombre? Concilia todos los elementos y gradualmente los va ¿qué? Nivelando. Por eso tenemos un karma acumulado. Podemos tener un karma acumulado de generación, cada generación, porque muchas veces tomamos karma de la familia. Por eso hay que cortar con la familia. ¿Voluntaria o involuntariamente? Como sea. Entonces hay que cortar el cordón Entre más umbilical. pegados estemos, creo que peor. Hay que cortar el cordón umbilical. Es imparental. Familia allá, yo acá. Pues no quiere decir que usted sea un estoico por allá que nada que ver con la familia. No, pero entre menos, mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ni hablo allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos cortando para evitar que los nexos karmáticos, porque la familia nos recuerda ese antecedente karmático y no lo vuelve muy fuerte. ¿Ok? Muy bien. Cada eje de afuera tiene que ver con una angulación. ¿Ok? Con un elemento. Si yo hago aquí un entrono, norte, sur, oriente, occidente, y lo marco con tiza, y yo comienzo a meditar en ese punto siempre. Medito en ese punto. Yo genero un efecto Coriolis a través de la posición de mi voluntad. O sea, genero un campo electromagnético mío propio de ese punto. Y si yo subo el Kundalini y lo bajo de arriba abajo, del centro de la Tierra al centro del universo, genero un eje energético en ese punto. Y con el tiempo voy generando ¿qué? Un empoderamiento de ese punto. Por ejemplo, esta casa ya es un centro de poder. Tenemos unas deidades, hacemos una entonación, nos reunimos para hablar de este tipo de cosas. Entonces la casa como tal se vuelve un centro de poder, un centro de fuerza, un centro sagrado. Y gradualmente va creciendo un empoderamiento en ella. Esa bóveda psíquica se amplía. Sí, hasta se vuelve un centro de poder de luz. Por eso hay sitios que se vuelven sagrados, como templos, como sitios, como una piedra, no sé. Porque la gente va depositando ahí su energía y va viendo que un centro de empoderamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese punto, y si es un punto propio donde usted marca un eje, y usted medita, ¿sí? Cada ángulo donde usted medite, si usted medita al oriente, o al occidente, o al norte o al sur, o utiliza un ángulo, cada ángulo tiene que ver con ¿qué? Con un aspecto de la resonancia de la materia. Y créame que si yo logro estudiar bien esto, definir cada ángulo,
y yo digo, bueno, este ángulo tiene que ver con la salud, este ángulo tiene que ver con la enfermedad, este ángulo tiene que ver con la familia, este ángulo tiene que ver con todos esos eventos, usted comienza a marcar en su cuerpo un fuero y marcar afuera también un evento, de tal manera de que va cogiendo poder sobre las cosas. Por eso el efecto Coriolis o el Pratinsamkar, es el mismo solenoide, es la misma cosa. Cuando damos vuelta con el OM, lo que hacemos es que equilibrar ese poder sobre las cosas. El Pratinsamkar es darle energía a todos estos puntos. Claro, hay puntitos que no están bien definidos. Tengo que aprender a detectarlos. ¿Cómo los aprendo a detectar? Pregunta. ¿Uno puede ser el péndulo? Uno puede ser el péndulo. Muy bien, madre. ¿El otro? Niños. Por aquí. La astrología. La astrología me ayuda a situarme, porque yo pongo la carta astrológica aquí y yo detecto con la carta cuál es el punto deficiente. ¿Ok? ¿Cuál es el punto donde se está fallando? Mi campo de energía está fallando y esa resonancia no se me permite. Por eso hay cosas que no se dan en nuestro comportamiento, hay cosas que no fluyen, no se dan como yo quiero. Las regresiones también sirven para determinar eso. La regresión ayuda a levantar aspectos sumamente complejos. Básicamente es para eso. La meditación lo que hace es corregir todos estos puntos. El maestro espiritual que hace sobre un discípulo, es le corrige ese tipo de puntos. Y eso es lo que estamos haciendo acá a través del reflejo del Santo Maestro. Él nos ayuda a que el reflejo en el trabajo de ustedes se haga de tal manera de que ustedes, a través de la problemática, corrijan. Por eso es importante que cuando se les corrija, ustedes hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo. Cuando uno viene con una problemática, uno necesita muchas veces ayuda, porque uno solo no puede. Porque la información muchas veces se pierde. La información muchas veces se pierde. Entonces la imagen de un maestro espiritual es la imagen de una persona que generó una fuerza homogénea dentro de todos estos sectores que los levantó. Él levantó todos los sectores